y aquí estamos en días feriados desde el Palacio de Minería, donde se celebra la 40ª Feria Internacional del Libro, en este maravilloso y emblemático edificio del centro de la ciudad, hoy abarrotado de gente, pasillos llenos, salones llenos. Y muy buenas tardes, Eduardo Limón, ¿cómo estás? Queridísima Laura García, muy bien, muy contento porque el día de hoy, efectivamente, tratándose del fin de semana y de la cantidad de visita que está alojando en este momento el Palacio de Minería, la verdad es que sí, esta FIL de Minería ha sido gran marco para un montón de actividades. Un montón de actividades, hoy se escuchó la voz, o más bien los versos en la voz de actores de Juan Rulfo, de Alfonso Reyes, de Primo Levi. Estuvieron por aquí Juan Villoro, Paco Hanebeck de nuevo, Héctor de Mauleón, Jaime Alfonso Saldoval, Adolfo Castañón, Marta Riva Palacio, Rowena Bali, Raúl Busteros, Jorge Comensal, en fin, aquí siguen llegando los autores, los editores y sobre todo los lectores. Aquí pueden ustedes venir a pasar una buena tarde, una buena mañana y sobre todo un gran fin de semana. Recuerden, todavía 2 días más de feria. La feria estará abierta hasta el lunes 4 de marzo, aunque días feriados está en su recta final porque mañana nos despedimos. Exactamente, mañana concluimos las transmisiones, pero ha sido un honor y un gusto llegar hasta el hogar de todos ustedes a través de la señal de TV UNAM. Todavía no es momento de despedirnos porque tenemos 2 buenos programas. Hoy estaremos hablando de lenguas originarias, las lenguas de México, sobre todo en este 2019 que es el año internacional dedicado a las lenguas indígenas. Así que hoy vamos a estar hablando mucho sobre ello. Tenemos grandes invitados, uno en concreto en el siguiente bloque, pero antes es momento de darles las preguntas que hemos estado lanzando en redes sociales para llevarse los libros durante todos los días, gracias a todas las editoriales y a la gente que nos ha hecho llegar libros para poderlos hacer llegar a la gente que ha estado con nosotros. Cuéntanos las redes sociales, las vías de comunicación. Hablemos acerca de nuestras redes sociales. Ya saben que en el Facebook estamos como TV UNAM, en Twitter nos pueden encontrar en @TV UNAM y en Instagram como TV UNAM Oficial con los hashtags Días Feriados, TV UNAM en vivo y también el hashtag Prende TV UNAM. Trilogía americana, ¿ustedes la han leído? Son 3, como su nombre indica, y son 3 títulos los que estamos buscando hoy. ¿En qué consisten? ¿Cuáles son los títulos de esta trilogía americana del autor Philip Roth, que murió el año pasado, el eterno candidato al Nobel? Siempre hemos estado esperando. Ganó el Príncipe de Asturias, que no estuvo nada mal en el 2012, pero pues siempre ha sido, digamos, uno de esos candidatos que esperábamos oír en Estocolmo cada diciembre. Pero bueno, ustedes ya pueden comunicarse con nosotros para ganarse los libros, entre otros La Patria Íntima de Álvaro Vallarta, para aquellos que nos contesten por Twitter, en Facebook, Cosas Inútiles de otros poemas de Iván Palacios Ocaña, y en Instagram una colección de la editorial Círculo de Poesía, además de las colecciones de DVD de TV UNAM, a las que ya nos tenemos acostumbrados aquí en días feriados. Bueno, pues efectivamente, si les parece, entonces podremos iniciar pues yéndonos a la cápsula que tiene que ver con Nadia López, que el día de hoy nos va a hablar acerca de las lenguas originarias. Y es que es cierto, Laura, que hoy el día ha estado dedicado particularmente aquí en la FIL de Minería con respecto a las lenguas originarias. Ya estabas mencionando hace un momento la pregunta que tenemos para que todos nuestros amigos nos puedan responder desde las redes sociales. ¿Cuáles son las novelas que integran la trilogía famosísima del grande Philip Roth? Hashtag No hay lengua sin pueblo. Así este año se inauguraba en Twitter esa llamada de atención, ese foco sobre las lenguas originarias para hablar de que mientras haya hablantes, pues habrá una lengua viva. Más de 7.400.000 habitantes solamente en nuestro país hablan otro idioma que no es el español, que tampoco es el oficial. Hay que decir que en México no hay idioma oficial. Tenemos muy bien que lo señalas. 68 lenguas indígenas. Vamos a escuchar ahora sí a la poeta mixteca Nadia López. Se concebía que en México la única lengua válida era el español. Todas las demás lenguas indígenas estaban por debajo. En ese pensamiento se creía que lo único que podía ser literatura era aquello que nacía desde el español. Y actualmente hay una vasta producción en ensayo, en narrativa, en poesía, en dramaturgia, en alguna lengua indígena de México. Y sobre todo hay muchos jóvenes. Ahorita se habla más o menos de una 4ª generación. Abordan temas desde el erotismo, desde la violencia, desde el ser mushe, por ejemplo, desde la migración, hasta temas tan actuales como las redes sociales y demás. Entonces, creo yo que la literatura escrita en lenguas originarias no está peleada con los temas actuales. Sí es cierto que tenemos una raíz, digamos, que nos ancla a nuestros pueblos y a nuestra tradición y simbolismo.
Algo que ha fortalecido mucho la escritura en lenguas indígenas en México son los apoyos. El FONCA tenga un espacio que sea para lenguas indígenas, desde que, por ejemplo, ahora la UNAM esté sacando esta convocatoria de poesía joven 2019, en el que antes era, si escribes en español poesía, participa. Ahora hay la posibilidad, si escribes poesía en español, pero también en una lengua originaria, participa. Como parte de esta generación en la que estoy viviendo, yo me doy cuenta que realmente muchas posibilidades, también creo que de democracia en el poder llegar a ciertos lectores y demás, realmente está también en las redes sociales. Aunque también está la limitante que quienes nos leen la lengua están en las comunidades. Y en esas comunidades muchas veces no hay internet. Comprender que nos movemos en esos 68 mundos y que esos 68 mundos también están escribiendo, también están haciendo literatura con diferentes cánones, porque venimos de tradiciones distintas, pero con la misma validez, con el mismo soporte. Pues ahí estaba Nadia López contándonos un poquito el acercamiento a este tema que vamos ahora a platicar con Juan Mario Pérez, que si no me equivoco, eres el secretario técnico de la Coordinación de Difusión y Comunicación del PUIC, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Ni más ni menos. Bienvenido, Juan Mario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Recorriendo los pasillos de la feria y aprovechando, porque es la primera vez que hay, para mí al menos, la posibilidad de hablar en TV UNAM acerca de los libros y acerca del trabajo que hacemos en el PUIC. Sin duda alguna, este año les pone un foco de atención o digamos que les da cierto protagonismo que deberían haber tenido ya desde antes, pero que este año es una muy buena excusa. ¿Cómo ustedes afrontan este 2019 declarado por la UNESCO? Digo, no es que sea de México, es en todo el mundo, el Año Internacional de las Lenguas. ¿Cómo abordan ustedes? ¿Qué han preparado? ¿Qué quisieran lograr durante este año? Bueno, antes que nada, recordarle al público en general que más que una festividad, más que una fiesta, la UNESCO declara este Año Internacional de las Lenguas Indígenas para llamar la atención por la pérdida sostenida de los idiomas originarios, de las lenguas indígenas. Se calcula que en 100 años se habrán perdido más de 5,000 idiomas originarios y eso es una desgracia. Entonces, para llamar la atención, para que los Estados miembros de las Naciones Unidas pongan manos a la obra, diseñen políticas públicas que sean asequibles y que vayan encaminadas a impulsar, a desarrollar, a preservar las lenguas originarias, es que la UNESCO decreta el 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, ¿no? Curiosamente, el 21 de febrero pasado dio inicio esta feria del libro, ¿no? Y da inicio en el Día Internacional de la Lengua Materna, que lengua indígena y lengua materna no es lo mismo, ¿no? Bien. La lengua materna, bueno, y depende, para algunos sí coincide, exacto, pero para otros para otros no, ¿no? Y en ese aspecto es que nosotros a lo largo de todo este año estamos impulsando una serie de actividades al interior de la universidad, pero también aliados con otras instituciones de educación superior o instituciones públicas como Culturas Populares, la Secretaría de Cultura, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es que, bueno, aquí por lo menos concurrimos con una antología poética en 11 lenguas, que es las Lenguas de América, volumen 3, que son los poemas que se leyeron en un festival de poesía que hacemos cada 2 años en la Sala Nezahualcóyotl. Ya vamos en la 8ª edición y esta es una edición muy especial porque fue la última edición que curó Carlos Montemayor. Fue la primera edición que se presenta en la Sala Nezahualcóyotl, que es la sala que lleva el nombre del emperador poeta, pero curiosamente no se había presentado la poesía en lenguas indígenas en el escenario, y también es una edición que tuvo la posibilidad de ser transmitida por TV UNAM. Entonces, varias coincidencias surgieron en ese momento mágico. Y esta edición presenta un poema inédito del doctor Miguel León Portilla, un canto precisamente a Nezahualcóyotl, ¿no? Qué interesante lo que estás mencionando, porque existen figuras mediante las cuales la comunicación entre todo lo que tiene que ver justo con la interculturalidad que nos conforma se ha vuelto más fluida. Miguel León Portilla, por supuesto, ya estabas mencionando a Carlos Montemayor. Juan Mario, ¿qué tuvo que pasar en este país para que estos temas se colocaran finalmente al centro de la mesa, donde siempre debieron haber estado? Bueno, mira, indudablemente el 94, ¿no? El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos recordó de manera así frontal la existencia de los pueblos originarios de este país, ¿no? Y en torno a eso, pues también la
actitud no pasiva de los hablantes de las lenguas, ¿no? Hay una primera, bueno, yo llamo así como una primera generación, que es la compuesta por Natalio Hernández, por ejemplo, por Juan Gregorio Regino, que son estos poetas que empezaron a editarse a sí mismos, en donde no había apoyos, donde no había becas para creadores, donde no había la posibilidad de ser editados. Y dicho esto, me gustaría hacer una pequeñita reflexión. Hubiese sido muy interesante una mesa de editores en lenguas indígenas en el marco de esta feria. La vamos a proponer de igual manera. Fíjate. Pero entonces, esta cuestión es gracias a los que se plantaron de frente y dijeron voy a escribir en mi propia lengua, y esa generación inicial abrió la brecha, creó caminos, creó espacios que después van a ser aprovechados por una segunda generación de creadores que ya, no quiero decir que no se hayan enfrentado nuevamente a discriminación, a racismo editorial, a racismo institucional, pero que, por ejemplo, nuestro querido Mardonio Carballo, ¿no?, que persistentemente desde que llegó a la Ciudad de México ha venido trabajando y se ha convertido no solamente en el comunicador indígena más visto, sino también en un muy buen editor, en un muy buen artista, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora además al frente de la Dirección General de Culturas Populares, que mencionabas antes como parte de la Secretaría de Cultura, en donde se han impulsado varias, digamos, programas, varias iniciativas que me parecen fundamentales para dar visibilidad. Por ejemplo, la lengua toma la tribuna, que claro, cada martes invitan a un orador que empieza esas sesiones en la Cámara en lenguas indígenas. No se habla español, únicamente la tribuna estaba, digamos, reservada para diputados y para gente que trabaje ahí dentro, pero qué importante es que un orador en lengua indígena hable en su propia lengua y podamos escuchar también esas voces. ¿Sí crees que hay que esas pequeñas, digamos, granitos de arena pueden lograr que no sigamos viendo las lenguas indígenas como algo ajeno, algo de solamente de la zona rural? Aquí en la propia Ciudad de México se hablan lenguas indígenas. Y además también la población indígena en México ya es 56% urbana, ¿no? O sea, ya no está tanto en... Sí, es cierto, la mayor parte de las comunidades están, digo, en los lugares habituales de toda la ciudadanía. En ese aspecto, la tribuna, que es el espacio público, es el espacio de la representación popular, pues un simbolismo muy fuerte, por ejemplo, que el Ayuk, el martes pasado, haya estado en voz de Yasnaya Elena Gil, ni más ni menos, una lingüista muy respetada, muy connotada, pero también una mujer que está muy activa en su pueblo por el despojo del agua que han sufrido por otra comunidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También en la Universidad Nacional hemos generado ya algunos coloquios, Pensamiento Indígena Contemporáneo, se llamó un coloquio que hicimos en el Instituto de Económicas, en donde las conferencias fueron también en lenguas originarias, y entonces tú tenías tu diadema y escuchabas la traducción al español, como lengua franca, que va a ser, pero se encontraron 40 pensadores indígenas, jóvenes en su gran mayoría, a debatir los temas de actualidad, ¿no? Y en ese sentido es cómo participar y cómo impulsar el diseño de políticas públicas más allá de la mera consulta, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también, yo creo que lo que hay que cambiar es las condiciones de vida de los hablantes de una lengua, ¿no? Porque en definitiva las lenguas, los hablantes de las lenguas, pues se encuentran desafortunadamente en una situación de alta marginalidad, de pobreza, de nulo acceso a la salud, de nulo acceso a la educación. Entonces, esos panoramas son los que hay que transformar, ¿no? Y hay que transformar. Exacto, porque de otra manera, entonces, ¿de qué me va a servir a mí hablar el New Savi, el Ayuk, el Vinizá o el Maya, si cuando quiero hacer un trámite, si cuando quiero defender mi terreno, si cuando quiero llevar una querella pública, lo tengo que hacer en otra lengua que no es la mía? Claro, no estás incluido en la estructura de lo que tiene que ver con la normalización. Extranjero en tu propio país. Eres extranjero en tu propio país. Me acuerdo, por ejemplo, el caso emblemático, hasta Sabina Berman quería escribir obra de teatro acerca de los dos últimos hablantes de Aguacato, recordarás, que quedaban en el país y que estaban peleados.
ese tipo de cosas que ratifican que es muy importante renovar los lazos, los vasos comunicantes entre las lenguas que conforman a las comunidades originarias. Eso ¿no? es un caso, o sea, es una anécdota. ¿Recuerdas? Y sí, en efecto, después da pauta incluso a una película muy bonita. Sueño en otro idioma. Exacto, Sueño en otro idioma, en donde se creó el Xicril. El Xicril, que era un idioma inventado, ficticio, pero claro. que realmente un poco reproducía esa anécdota de esos dos salvadantes. En este caso era Veracruz, donde estaban peleadísimos. Sí, pero Que es impresionante. es impresionante, pero además lo más impresionante es, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? En el caso de España, que el catalán, por ejemplo, o el vasco estaban proscritos y al fallecimiento de Franco, que nuevamente viene este resurgimiento y esta reestructuración del Estado español, pues evidentemente, por ejemplo, los catalanes pues retoman y hacen renacer su idioma, y en un periodo de 20 años, bueno, el catalán ya nuevamente, o sea, ha ocupado su lugar, y hay un movimiento literario muy fuerte nuevamente en catalán, por no decir el vasco, y bueno, ¿por qué no pensar que en México los idiomas originarios también pueden volver a ocupar sus territorios? Porque esa es otra cuestión. La lengua va ligada al territorio. Y a la literatura. A mí me parece que cuando la lengua es hablada, se puede mantener, pero cuando la lengua es plasmada en la literatura es mucho Claro. más fácil, no solamente de difundir y de aprender, porque si tú y yo hablamos un idioma está muy bien, pero si le dejamos una constancia por escrito, pues Por también es más supuesto. fácil que gente de otros lugares puedan empezar a ver un poco la sonoridad, la gramática, y sea más fácil también difundirla. México es uno de los 10 países con mayor diversidad lingüística del mundo, Sí. que no es poca cosa. No. Creemos que aquí estamos hablando de algo muy ajeno, Bien. casi hasta snob a veces, y es como, no, es nuestra raíz, es nuestro territorio y es parte de nuestra población. ¿Qué te parece? Yo se me ocurre ahora, por ejemplo, la editorial Pluralia, pero ¿qué otras editoriales están ofreciendo este catálogo de poetas, narradores, cronistas, ensayos en lenguas indígenas que podamos un poco tomar como referencia para acercarnos? Porque a veces uno dice, yo quisiera hablar mixteco, pero ¿por dónde empiezo? ¿A dónde Bien. acudo? Por supuesto. Mira, Pluralia, hay que felicitarlos. Están haciendo un excelente trabajo, porque además de un muy buen cuidado editorial, tú ves los libros, tienen muy buen cuidado editorial, muy buen diseño. Incorporan un CD, y en Ajá. ese CD va el audio de lo Claro. que estás leyendo. Entonces, por un lado estás leyendo un poema de Irma Pineda, que es una fantástica poeta, ¿sí? Y por otro lado pones el audio y escuchas cómo se pronuncia su lengua, cómo se pronuncia el zapoteco de Juchitán. Ese es un gran acierto. Editorial Resistencia, que es una editorial Claro. sui generis, porque Bien. sus libros son en 3 idiomas, siempre van a estar en castellano, siempre van a estar en inglés y en la lengua que da origen al texto, maya, náhuatl, zapoteco, pero además van muy encaminados a un público juvenil, niños y jóvenes, y por otro lado lo han entendido también, que desarrollan aplicaciones. Entonces, por ejemplo, hay un libro muy bonito de Huitzilín, que es El colibrí. Huitzilín, Huitzilopochtli, el corazón que late a la izquierda, y habla toda la novela, bueno, no, perdón, no la novela, el cuento, el El libro, relato. habla todo el relato en torno a esto, y tú pones tu aplicación y entonces empiezas a ver el desplazamiento en tu pantalla de tu dispositivo de la ave, y entonces empiezas a interactuar con el relato, con el texto, con el soporte del texto del libro y con tu dispositivo. Juan Mario, y también un poco quitarle el romanticismo a las lenguas indígenas, porque todos Eso es creemos que importantísimo. siempre hablan de cosas maravillosas, siempre Bien, bien. suena bonito, y decir, no, cuando uno se está peleando en náhuatl, está diciendo grosería y media y suena brusco, o sea, también quitarle un poco este romanticismo, Sí, de claro. Muy siempre bueno que eso uno que tú señalas. habla en Sí. zapoteco, está hablando Muy de bueno. las nubes y los colibríes, sí, pero Pero- también se vale enojar. No, bueno, Y ser un ser insultar humano y emplear el hablar de idioma. migración, de violencia y de tantas cosas, de temas Claro. actuales. la violencia en los pueblos originarios está presente, o sea, es una idea, vaya, somos seres humanos, nos peleamos, mi pueblo lleva 200 años peleándose y disputándose terrenos con el Claro. pueblo de al lado, Claro. eso es un Y ahí hecho. no utilizas palabras Y ahí- bonitas. Exactamente, Ahí no no, se solo utilizan es palabras poesía, ¿no? bonitas, ¿no? Alrededor del idioma originario. A eso voy. En este sentido, la utilidad práctica, ya no pensando solo en un contexto futuro, sino presentísimo, de la inclusión, de todo lo que tiene que ver con las lenguas originarias, tiene que ver con eso, normalizarlas dentro de la estructura
pues bueno, del país, la estructura propiamente republicana, federal, ¿no? Sí, porque mira, por ejemplo, yo lo que digo es, cuando quiero ejemplificar qué pasa cuando se pierde una lengua, pensemos nada más en la medicina tradicional, ¿no? Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, el tío Miguel, que era el médico de mi pueblo, falleció hace 30 años y era el que sabía los rezos, el que sabía los nombres de las plantas, ¿no? El que pedía permiso para comenzar las cosechas o el que llevaba en primera instancia la ofrenda para agradecer el ciclo agrícola, ¿no? Entonces, cuando él fallece, pues fallece todo se lleva todo este conocimiento porque ya no hubo alguien. Tu pueblo, que estás hablándonos todo el rato de tu pueblo, pero yo no lo sé. San Jerónimo Otla, en el municipio de Coixtlahuaca, Oaxaca. Ni más ¿no? ni menos. Ahí viene mi línea Saludos paterna. a todos los que nos estén viendo desde allá. Sí, sí nos ven, ¿eh? Ya no? Llegó la luz hace 10 años, entonces ya nos ven. Pero bueno, todo este conocimiento se pierde, ¿no? Las parteras, por ejemplo, ¿no? Que también es un conocimiento que se considera, es relegado por la medicina que se estudia en las universidades, ¿no? Entonces, ese conocimiento nos sirve, es un conocimiento de segunda o de tercera, aquí no hace falta. Entonces, todo eso se va perdiendo. Nosotros, el maestro Carlos Sola, que desafortunadamente recientemente falleció en enero pasado, coordinó la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, que es un esfuerzo, una investigación muy grande, en donde ustedes pueden acceder de forma gratuita en la página del programa universitario y pueden darse cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo es, por ejemplo, qué plantas utilizan los mayas para curar el susto. Pero ¿qué plantas utilizan los purépechas para curar el susto? Pero ¿qué plantas utilizan los nahuas del centro de México para curar el susto, ¿no? Que son tres, la sintomatología parece ser la misma, pero son 3 formas distintas de curar esa sintomatología. Nada de bolillos, aquí receta comprobada. Por ejemplo, ¿no? O como decía Mardonio también, que cada vez que muere una lengua, se muere una posibilidad de decir te quiero. Por ejemplo. O te amo, hombre, en un lindísimo. idioma que me parece que también es una manera de entender el mundo y de reflejar una filosofía de vida. Lamentablemente, Juan Mario Pérez, se nos acabó el tiempo, pero dinos una última frase, algo que nos quieras añadir. Bueno, nosotros somos una oferta de educación y de investigación para un mundo culturalmente diverso. Viva la diversidad cultural. Acompáñenos y síganos en nuestras redes sociales y visiten nuestra página www.nacionmulticultural.unam.mx para que se adentren a todas las actividades que tenemos, becas, hacemos estudios, damos clases en la universidad, trabajamos con población afromexicana, etcétera. Y la próxima vez que monten en metro y sea un 21, recuerden que en el primer vagón, en todos los vagones, la primera corrida del metro tendrán un poema escrito en lengua indígena y eso será también un premio para los madrugadores de esta ciudad. Gracias, Juan Mario Laura, Pérez. Muchas gracias, Juan Mario. Gracias. Qué amable. Y ahora es momento de recordar la figura de Philip Roth, este estadounidense que se quedó siempre a las puertas del premio Nobel, pero que ahora vamos a conocer un poquito más de su obra. Philip Roth, 1933-2018, Estados Unidos. Because this was a scandal. Nothing in my education prepared me to be a scandalous writer. I thought I was going to be a serious writer. But the moment I became comical and freewheeling in this way, I became a scandalous writer. Novelista, autor de colecciones de cuentos y uno de los escritores más importantes de la literatura norteamericana del siglo XX, Philip Roth, de origen judío, nació en Nueva Jersey en 1933. Estudió literatura inglesa en las universidades de Bucknell y Chicago. Ejerció la docencia y publicó sus primeros cuentos y reseñas literarias en revistas como The New Republic. En 1969, con El lamento de Portnoy, el monólogo de un joven judío que se confiesa con su terapeuta, consiguió el aplauso de la crítica y el libro se convirtió en un gran éxito de ventas. En los años 70 se creó un alter ego llamado Nathan Zuckerman. En la década siguiente experimenta la sátira social con su trilogía americana, que incluye Pastoral Americana, Me casé con un comunista y La mancha humana, novelas en las que trata la historia judía en Estados Unidos. Para Philip Roth, la literatura era en sí misma objeto de veneración. Escribió los libros que quiso escribir y dijo todo lo que quiso decir.
Su último libro fue Némesis, publicado en 2010. Su carrera es una de las más brillantes de la literatura norteamericana contemporánea. En 2012, recibió el Premio Príncipe de Asturias como reconocimiento al conjunto de su obra. Aquel año también dejó de escribir y se dedicó a leer. Ya sabemos, para homenajear a los grandes escritores, que mejor que leer su obra. Y su obra, la de Philip Roth, era la que protagonizaba hoy nuestra pregunta. ¿Cuáles eran esas 3 obras que protagonizaban o que conformaban la trilogía americana? La respuesta: Pastoral Americana, 1997, Me casé con un comunista, 1998, y La Mancha Humana, 2000. Esas eran las respuestas. De aquí los ganadores en Instagram. CV Ricardo Guillermo, la colección de libros del Círculo de Poesía. En Facebook, Sofía Velázquez, el libro Cosas Inútiles de otros poemas, de Iván Palacios Ocaña. Y en Twitter, Alejandro, que firma como @alejandub5, el libro La Patria Íntima, de Álvaro Vallarta. Ahí están todos los ganadores. Oigan, queremos agradecer muchísimo a Rebel Soul, en el caso personalísimo por el vestuario padre que he estado usando durante estos días, y en el caso de Laurita por Area Code, que ha sido, gracias. Bueno, todo el vestuario que hemos traído a lo largo de estos días. En días feriados, desde el Palacio de Minería. Nosotros lo decimos un 3, 2, 1, mañana será el 0, el pistoletazo final. Sí. No se pierdan nuestro último programa desde el Palacio de Minería y sobre todo no se pierdan esta feria. Vengan a celebrar las letras, los libros y vengan a conocer el Palacio de Minería. Buenas tardes, nos vemos mañana a las 6:30, Eduardo. Exactamente, mi querida Laura, aquí nos encontraremos en este cuadrante del Centro Histórico disfrutando acerca de los libros y todo lo relacionado con la aventura de la literatura. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde.